Hablemos de las fuentes de alimentación. Uno de los elementos básicos que tienes que tener sí o sí en tu taller o en tu laboratorio es una fuente de alimentación de laboratorio. Da igual si la has construido tú, que todo lo hemos hecho al principio. Da igual si es una fuente de 50, 100 o $200 o de varios miles. Da igual. El caso es que tienes que tener una fuente como mínimo que te permita trabajar y alimentar a los circuitos. Nuestra primera fuente de alimentación comercial no suele ser la mejor, pero suele responder a lo que necesitamos. Y yo te voy a contar las 5 cosas que yo considero importantes en una fuente de alimentación de laboratorio para empezar en el mundo de la electrónica. No necesariamente para la primera fuente, pero sí para a lo mejor la segunda. Y para hacer este vídeo he pedido a Banggood que me envíe una de las fuentes de alimentación básicas que tiene en su tienda, que es la Mini Lift. Esta fuente de alimentación es una fuente relativamente sencilla, muy básica, pero que tiene lo mínimo que debería tener una fuente. Vamos a analizarla y vamos a ver si cumple con las 5 cosas que para mí son indispensables en una fuente de este estilo. Por ponerlo en perspectiva, este tipo de fuentes suelen estar en torno a los 80 a 150 euros, más o menos. Depende del momento, depende de la tienda y depende de dónde lo consigáis. Os dejo el enlace en la descripción a esta concretamente, en Banggood. Este tipo de fuentes de alimentación, como mínimo, deberían tener un control de voltaje y un control de límite de corriente. El control del voltaje nos va a asegurar que la tensión que estamos entregando a nuestro circuito es la que realmente queremos entregar. Y la limitación de corriente nos asegura que en el caso de que tengamos algún problema, por ejemplo un cortocircuito, no vamos a quemar el componente. Si nosotros sabemos que nuestro circuito como máximo debería consumir 300 miliamperios, pues ponemos un límite en 350. De esa manera no nos vamos a pasar demasiado si hay un cortocircuito. El control de tensión y del límite de corriente suele hacerse o bien mediante unos potenciómetros como estos de aquí, o bien mediante algún tipo de teclado, usando una pantalla. En este caso son potenciómetros, uno de ajuste grueso y uno de ajuste fino. Es decir, nos movemos muy rápido por el ajuste o nos movemos muy despacito para ajustar el último dígito al cual queremos llegar. En la caja de esta fuente de alimentación vienen la fuente, un cable de alimentación de red, un cable con 2 pinzas cocodrilo y el manual que, por cierto, deberías leerte siempre. Dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles son las 5 cosas que para mí son importantes en una fuente de alimentación de laboratorio mínima. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es cuál es su overshoot. Generalmente sabemos que los controles de cualquier circuito no son perfectos y siempre que tú le digas que un circuito se vaya, por ejemplo, a 5 voltios, no se va a ir a 5 voltios de manera instantánea y perfecta. Generalmente va a haber un overshoot, es decir, que la fuente de alimentación se va a encender y va a subir algo más de 5 voltios para luego bajar y estabilizarse. Este overshoot puede ser mortal para algunos circuitos, así que hay que tener cuidado con la fuente de alimentación y cómo se comporta. En este caso el overshoot es de algo así como 0,5 voltios, no es malo, pero tampoco es el mejor. Lo segundo a tener en cuenta es el control de tensión. Hemos dicho que necesitamos tener un control de tensión. Necesitamos saber cuál es la tensión que estamos entregando a nuestro circuito. Y esto se hace mediante el ajuste con los potenciómetros superiores. El del grueso es el de arriba y el segundo es el ajuste fino. Con esto podemos ajustar cuál es la tensión que entregamos. Hay que decir de una fuente como esta que en realidad no estamos ajustando una tensión programada, sino que estamos ajustando la tensión de salida. Es decir, lo que vemos en pantalla cuando ajustamos no es la tensión a la cual queremos ir, sino la tensión que hay en ese momento en la salida. Y esto a lo mejor no es lo mejor para una fuente de este estilo. Personalmente me gustan las fuentes que son programables, es decir, que le digo a qué tensión quieren ir y se van. No que me muestren la tensión que hay en salida o que ajuste directamente viendo la tensión de salida. Algo similar ocurre con el control de corriente. El control de corriente no controla la corriente que está saliendo, sino que controla el límite de corriente, y eso es lo que queremos en una fuente de tensión. Sin embargo, esta fuente no tiene una programación de corriente, sino que tiene cuánta corriente está saliendo ahora mismo. Y de hecho, en el manual de la fuente nos dice que si queremos programar
entre comillas, la corriente máxima que tiene que salir por la fuente, tenemos que cortocircuitar la fuente. Cortocircuitamos la fuente, ajustamos la corriente máxima, descortocircuitamos la fuente y entonces ya tenemos la fuente configurada, el límite de la fuente configurada. Esto, bueno, no dice demasiado sobre la fuente. El cuarto punto que tenemos que tener en cuenta es la desconexión de la salida. Es decir, cuando yo apago la fuente, ¿qué ocurre? Generalmente las fuentes importantes, de una calidad buena, lo que suele ocurrir es que tienen una opción de desconexión. La fuente sigue encendida, pero no hay salida de tensión ni de corriente a través de la salida. Esto puede hacerse a través de la pantalla o a través de un interruptor. En este caso, en este tipo de fuentes no lo tienen y no pasa nada. Lo que sí es importante es saber qué ocurre cuando apagamos la fuente. En este caso, lo que ocurre es que cuando la fuente está sin carga, tarda varios segundos en caer la tensión. Y cuando está con carga, tarda varios milisegundos. Con una carga de 10 ohmios está tardando como 200 milisegundos, con una tensión de 3 voltios, por cierto. Y si no tiene carga, tarda varios segundos. La quinta y última cosa básica que tenemos que tener en cuenta con una fuente de alimentación de este estilo es el ruido. Lamentablemente esto es algo de lo que nos olvidamos cuando compramos una fuente muchas veces, sobre todo al principio. Pensamos que con una fuente que nos dé la tensión adecuada y la corriente adecuada nos vale. Pero el ruido que genera una fuente conmutada puede ser muy malo para nuestro circuito y puede hacer que nuestro circuito no funcione. Así de sencillo. Da igual si es analógica o es digital, puede fallar estrepitosamente. Normalmente las fuentes suelen hablar del ruido como dos formas, o con un valor pico a pico o con un valor RMS. En este caso vamos a medir el valor pico a pico, porque es bastante fácil de hacer. Si medimos el valor pico a pico, en este caso estamos hablando de en torno a 75 milivoltios, lo cual es mucho. 75 milivoltios pico a pico en una fuente de este estilo es demasiado. Es un tipo de tensión que puede afectarnos gravemente a nuestro circuito y que puede hacer que circuitos digitales hagan cosas raras, como reiniciarse o hacer cosas extrañas, no hacer las operaciones como deban, o que en los circuitos analógicos se cuele muchísimo ruido. No es una buena opción. Así que controlemos cuál es el nivel de ruido que tienen nuestras fuentes de alimentación. En resumen, esta fuente cumple con 3 de los 5 puntos que debes tener en cuenta a la hora de comprar una fuente de alimentación básica. ¿Cumple con el overshoot? Sí, no es muy malo. ¿Cumple con el control de tensión? Sí, controlas la tensión. ¿Cumple con el control de corriente, el límite de corriente? Sí, la puedes controlar, aunque tienes que cortocircuitar y eso, bueno, no es la mejor opción. ¿Cumples con el control de desconexión? No, porque tienes un montón de tiempo de caída, posiblemente por la capacidad de salida. Pero bueno, es posible que con un circuito adecuado esto no ocurra. Es cierto que la prueba la he hecho en vacío y con una resistencia de 10 ohmios, que no son pruebas muy reales. Pero bueno, solo hay que tener en cuenta que no va a haber un corte inmediato. Posiblemente para un circuito al iniciarse en la electrónica no es tan importante. Y el último punto, el del control de ruido, es una fuente ligeramente ruidosa, pero a lo mejor no te afecta demasiado. Una cosa interesante, deja en los comentarios qué fuente o fuentes de alimentación tienes. Si lo has hecho tú, ¿cómo lo has hecho? Si tienes una fuente de este estilo conmutada, ¿qué fuente tienes? Y si tienes una fuente de la leche con control de encendido de varias salidas y con programación de la NASA, pues también ponlo abajo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.